Y les reitero el saludo de nuestro presidente del Tribunal A Superior de todas y a todos Justicia, nuevamente. el maestro Raimundo Casarrubias Vázquez, así como el doctor Víctor Manuel Nava Casarrubias, director del Instituto para el Mejoramiento Judicial, así como de la maestra Nava Gregorio. Gracias, bienvenidos y buenas tardes. Adelante, maestro, adelante, doctor. Muchas gracias a todas y a todos. Un honor acompañarlos nuevamente en esta segunda sesión de este curso sobre de este módulo, la cuarta sesión dentro de este diplomado y también la última en general. Voy a compartir pantalla, el material que vamos a seguir trabajando. Mencionar únicamente ustedes, se lo he hecho llegar al maestro Moras para que se los pueda facilitar y lo puedan consultar. El que me envió usted ya se les hizo llegar, doctor, ¿eh? Ah, perfecto, muchas gracias. Sí. De estos artículos relacionados con los procedimientos que tutela estas disposiciones de carácter internacional del Código Nacional, la realidad es que avanzamos bastante el día de ayer, entonces solo nos faltan unos cuantos artículos. Déjenme ver porque me parece que se está pasmando mi internet. A ver si me pueden confirmar. ¿O se Sí, escucha se bien? ve bien, se ve bien. ¿Sí? Ah, bueno, ya, ok. Entonces, les decía básicamente, vamos a continuar esta sesión. Ya únicamente nos restan 25 artículos, por así decirlo, de casi los 75 que conforman la totalidad de estos procedimientos que indica el Código Nacional en tema internacional. Voy a apagar un momento la cámara porque me parece, a mí me marca que está lento el internet, entonces para no detenerlos y ahorita la reinicio. Este es el artículo con el que debemos de continuar hoy. Artículo 1155. La solicitud de restitución deberá contener. Ahí está. 1165. En relación con las comunicaciones internacionales que se dan, por así decirlo, entre los diferentes estados que puedan intervenir. Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser presentadas a la autoridad jurisdiccional competente por las propias partes interesadas, ya sea vía judicial, vía consular, agente diplomático o por la autoridad competente del estado requiriente, salvo que los instrumentos internacionales prescriban otra cosa. Se privilegiará la presentación y transmisión por vías oficiales que no implique la participación de las personas interesadas. Los exhortos o cartas rogatorias provenientes del extranjero que sean presentados por conducto oficial no requieren legalización o apostillamiento. Tampoco lo requerirán los que se remitan al extranjero, salvo que otro estado lo exija. La participación de particulares en cualquier acto de traslado o presentación de exhortos en todo caso o cartas rogatorias sin participación de conductos oficiales requerirán la legalización o el apostillamiento según corresponda al caso. Este artículo 1165 del Código Nacional, en todos casos, nos establece las diferentes formas de remitir una comunicación. Las formas de comunicación se han distinguido básicamente en dos tipos, directas e indirectas. La comunicación directa es aquella que tiene verificativo de juez a juez, mientras que la comunicación indirecta es aquella que se logra por vía consular, vía diplomática o a través de la autoridad central en relación con los particulares. En el caso concreto, estos artículos que estamos viendo en específico, establece todas esas opciones, tanto la comunicación directa como la comunicación indirecta en todo caso. Sin embargo, tal parece que este artículo privilegia o establece
fundamentalmente que el mecanismo idóneo o la vía que se va a preferir para que se haga la comunicación por parte de las autoridades va a ser la que se considera como vía directa. Entonces, aquí tienen la conclusión. Las vías de comunicación en materia internacional se llama directa cuando se da de juez a juez y indirecta cuando interviene un funcionario consular, una autoridad diplomática, la autoridad central entre estados nombradas en algunas convenciones internacionales o, por último, los particulares. 1166. Todo exhorto o carta rogatoria, así como los anexos que se reciban del extranjero en un idioma distinto al español, deben de acompañarse de su debida traducción. Entonces, si un juez mexicano recibe un exhorto o una carta rogatoria de una autoridad internacional, si esta autoridad internacional que remite esta comunicación no la manda en español, se va a requerir que la traducción venga al idioma español, porque la traducción implica básicamente la conclusión a la que debemos llegar es que la traducción es una garantía de fidelidad del contenido del mensaje, es decir, de que aquello que se está comunicando en todo caso es en esos términos y no se debe de entender de otra manera o bajo otra condición. 1167. Las autoridades nacionales jurisdiccionales de ciudades fronterizas que requieren enviar o recibir cartas rogatorias podrán diligenciarlos a través de sus servidores públicos adscritos, en caso de que el Estado requerido lo tenga previsto en su legislación. Lo anterior no requerirá de legalización ni apostillamiento, únicamente deberá obrar constancia del nombre y cargo de la persona que obre la diligencia. La Autoridad Nacional Fronteriza deberá cerciorarse de la autenticidad del exhorto o carta rogatoria por el medio de comunicación que se estime idóneo. Este artículo 1167 tiene una posibilidad maravillosa. Los tribunales de las fronteras, de que se encuentren ubicados en frontera, en México, frontera norte o frontera sur, podrán trasladar sus cartas rogatorias por vía directa, es decir, la comunicación de juez a juez. Esto significaría en todo caso que un juez de Tijuana pudiera dirigir directamente por su funcionario, por personal de su juzgado, la comunicación directamente a un juez de San Diego, que un juez ubicado en Mexicali pudiera remitir la carta rogatoria, la comunicación directamente a un juez de Caléxico, que un juez ubicado en Tapachula, Chiapas, pudiera dirigir directamente la comunicación al juez más próximo de Guatemala, ¿no? Al final del camino, indica en aquellas ciudades fronterizas sin que se requiera forzosamente que haya esa comunicación a través de la autoridad central de un estado. Aquí se valdrá por la proximidad, la cercanía que hay, que la comunicación se haga de juez a juez a través de su personal judicial. Esto, al final del camino, insisto, no viene otra cosa sino a simplificar términos y abrevar en todo caso a favor del justiciable. 1168. La entrega de resultados o devolución de un exhorto o carta rogatoria se hará por la misma vía que se recibió o por la vía en que lo solicite la autoridad jurisdiccional internacional requirente. ¿Esto qué significa? Que el juez mexicano, en todo caso, que recibió ese exhorto o carta rogatoria internacional, le debe de informar al juez requirente del país que le solicitó el apoyo del resultado del trámite del exhorto o carta rogatoria, de la misma manera en cómo le fue remitida la información y mediante un acta correspondiente que se levante para tal efecto. Si a ustedes como operadores jurídicos les llega el exhorto o carta rogatoria por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y no se indicó nada diverso en el exhorto o carta rogatoria de que ustedes pudieran comunicar directamente el resultado al juzgador del país requirente o que le enviaran por algún otro medio, técnicamente ustedes tendrían que devolver la comunicación, en todo caso, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy en día puede ser común, por las tecnologías de la información, que el juzgador de este país que solicita el apoyo pidiera que ustedes comunicaran, devolvieran el exhorto o la carta rogatoria debidamente diligenciado, en todo caso, por la misma vía que se les entregó, pero por un tema también de prontitud que
le comunicaran a través de un correo electrónico, alguna cuenta oficial, en todo caso, que él les dé, que les indique en la comunicación, que también informaran el resultado para ello. En la sección quinta, relacionada con esta cooperación procesal internacional, se establece lo que veníamos también enunciando ayer, porque veíamos cuando comentábamos el tema del procedimiento de la restitución internacional de niños, niños, adolescentes. Cuando salía la duda de cómo podían intervenir las dos partes, les mencionaba que las disposiciones que tenemos aquí en el Código Nacional están entendidas, pues están presupuestas para que en todo caso la cooperación, el procedimiento de restitución lo implemente el juez mexicano, ¿no? Y como va a notificar a la persona que en todo caso se encuentra dentro de México, del territorio nacional que pretendidamente había sustraído al menor, decíamos que podía darse el caso que el juez también informara a quien promovió la solicitud que podría presentar o estar pendiente de la audiencia a través de una videoconferencia, a través de una videollamada. Entonces, no obstante que el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares desarrolla las tecnologías de la información en dos aspectos, como ya se los he comentado, como ustedes ya lo saben, estos dos aspectos que se refieren básicamente a, por un lado, que además de tener expedientes físicos, tengamos expedientes electrónicos, y por el otro lado, la posibilidad de tener audiencias virtuales, el legislador quiso ser puntual en repetir, en aclarar, en que no hubiera lugar a duda de que se podría llevar a cabo la utilización de videoconferencias para procesos internacionales. Pero la regla para que impere esta posibilidad es que haya como un acuerdo entre los juzgadores, entre las autoridades. El juez que solicita el apoyo, el juez que genera la comunicación internacional y ustedes como juzgadores mexicanos, en todo caso, accediendo a esa petición. 1169. De acuerdo al uso de tecnologías en la cooperación internacional, requirente y requerido, requirente el juez que remite el exhorto o carta rogatoria, requerido ustedes jueces mexicanos que auxilian en la labor, podrán utilizarse videoconferencias para la ejecución de actos procesales y el empleo de medios electrónicos de comunicación oficial. Entonces, permite la posibilidad, esta disposición desde el Código Nacional, que las audiencias pudieran llevarse a través de esta videoconferencia y utilizando, dice, medios electrónicos de comunicación oficial, que pudieran en todo caso también, conforme las propias disposiciones del código, hacer una notificación por correo electrónico por mencionar algo. Entonces, para poder cumplimentar y ejecutar esta posibilidad que reconoce el Código Nacional de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, debemos de acudir a otro libro del Código. Recuerden que ahorita estamos trabajando el último libro, el 10º del Código, pero ese libro octavo de la justicia digital, el que a lo largo de casi 50 artículos, de 933 a 973 regula los procedimientos en línea, la integración del expediente judicial digital, la digitalización y uso de firma electrónica, las audiencias y diligencias virtuales, los sistemas de justicia digital y la seguridad de la información. Entonces, estos 50 artículos vendrían a complementar en todo caso la labor que se tendría que hacer utilizando estas tecnologías de la información y la comunicación que tutela el propio Código Nacional. ¿Vamos bien ahí? 1170. Procederá el empleo de videoconferencia cuando medie solicitud del Estado requirente y sea técnicamente realizable. La preparación de la videoconferencia podrá iniciarse por medio de un correo electrónico o cualquier otra tecnología que permita la transmisión de la solicitud, siempre que se de un sistema de información que esté bajo control del iniciador o de la parte que envíe el nombre de este, y se establecerá día, hora y lugar. Con esto podemos concluir que existen dos maneras en lo esencial de llevar a cabo la cooperación internacional, es decir, del juez requirente, de la autoridad requirente de un país internacional a un juez o autoridad requerida mexicana. De forma escrita, como lo reconoce el artículo 1162, y de forma digital, como lo reconocen estos artículos 1169 y 1170 y más del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 1171. La solicitud para el empleo de
videoconferencia deberá señalar. Recuerden que en todo caso se entiende fundamentalmente que esta es la petición que les hace el juez internacional, el juez requiriente, a ustedes, juzgador mexicano. 1. Forma y medio técnico que permita lograr la comunicación entre requirente y requerido. Se debe de indicar en esa comunicación, cuando menos, de qué manera van a llevar a cabo el diálogo, ¿no? A través de Zoom, a través de Webex, a través de Meet, qué sé yo, indicar la plataforma. Hay otras opciones de comunicación privadas, pero requieren, por ejemplo, precisar alguna liga, alguna forma de enlace. 2. La naturaleza del caso, nombre y domicilio de las personas a ser interrogadas, el objeto que se persigue con la diligencia y los impedimentos previstos por orden jurídico del requirente para que una persona declare. Este juez extranjero, este juez internacional, tendría que precisar, conforme a esta fracción segunda, a ustedes, juzgadores mexicanos, el objeto de la comunicación internacional que van a llevar a cabo en la diligencia respectiva. Y para ello precisarían el tema, el nombre, la naturaleza del asunto, el nombre y domicilio de las partes. 1172. Durante una videoconferencia, solo podrán permanecer en la sala de audiencia los interesados y deberá privilegiarse la privacidad y podrá grabarse la videoconferencia desde inicio hasta conclusión. Para su ejecución se tomarán las siguientes reglas. No obstante, vuelvo a repetir que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el libro octavo desarrolla la justicia digital. No obstante que en el artículo segundo del Código Nacional se desarrollan varios conceptos relacionados con tecnología y la manera en cómo se deben llevar a cabo estos entornos. No obstante, el legislador quiso ser puntual en establecer en este 1172 técnicamente la manera en cómo se desarrollaría el desahogo de la audiencia digital. La audiencia digital, vuelvo a insistir, que pide un juez extranjero, en todo caso a ustedes, juzgadores mexicanos. Fracción A. Cuando los técnicos informen que se ha logrado la comunicación, la autoridad requiriente comenzará notificando lugar, fecha y nombre de las personas que intervienen en la videoconferencia como autoridad jurisdiccional, persona secretaria judicial y nombre de los declarantes y abogados presentes. Lo mismo hará la autoridad requerida. Se entiende con esta inciso A, fracción A, que primero ese juez, por ejemplo, de Alemania, tendría que dar a conocer al momento de iniciar la grabación en todo caso, el lugar, fecha y hora de la diligencia, que él está en Berlín, Alemania, que es el día 27 de junio de 2023 y que ha dado verificativo esta audiencia de desahogo de prueba testimonial, ¿no? Respecto a tales sujetos. Y el artículo dice que en todo caso ustedes, el juez mexicano, precisarían también en todo caso estos datos generales que están actuando en cooperación de esta solicitud, de esta carta rogatoria internacional, por ejemplo, y el objeto de la diligencia. B. La autoridad requerida identificará a cada testigo o perito a ser interrogado. Deberá aludir a los medios como se ha realizado la identificación, debiendo obtener copia de documentos identificatorios. En caso necesario, deberá estar presente la persona que hubiera realizado la traducción, que también se hubiera identificado. Aquí se entiende básicamente que son ustedes, la autoridad mexicana, porque es la autoridad requerida, la que inmediatamente después de estos datos generales de dar precisión del desarrollo de esta audiencia en este entorno virtual, identificarían, por ejemplo, que el objeto de la misma es interrogar a un testigo o hacer preguntas a un perito en todo caso, ¿no? Y precisar en todo caso cómo fue que se notificó a este sujeto. C. La autoridad requirente tomará la protesta o juramento de que el declarante se conducirá con verdad, incluido el apercibimiento en la que se le haga saber al declarante la sanción de conducirse con falsedad. Técnicamente se entiende que sería aquí, por ejemplo, el juez alemán el que diría que como está haciendo un acto de cooperación internacional ante ustedes, estaría quizás la persona notificada porque la persona reside en México, ustedes teniendo activo el sistema de comunicación electrónica y la videograbación, pero haciéndole la mención, en todo caso, cuando mínimo, este juez extranjero al sujeto de que está interviniendo en un proceso internacional y que conforme a la ley de su país sería una falsedad, un delito de perjurio, qué sé yo,
el declarar falsamente, ¿no? Al final creo que este artículo también busca que si el juzgador, este juzgador requirente, esta autoridad que está solicitando el apoyo de ustedes, omitiera algunos de estos elementos, ustedes hicieran la mención para que se subsanara, se mencionara en ese momento y no hubiera alguna, pues algún tema de no atender un debido proceso, ¿no? Durante la audiencia podrán presentarse aquellos documentos que se pongan a la vista del declarante para su reconocimiento. Podrá recurrirse a cualquier tecnología que permita la transmisión de cualquier tipo de datos. Como se entiende que físicamente el testigo o el perito va a estar ante ustedes, autoridad jurisdiccional mexicana, en su tribunal, en su audiencia, podría solicitarse que se ponga a la vista del testigo del perito el documento en relación con el interrogatorio que está haciendo el abogado, la otra parte en el otro país, ¿no? Utilizando la tecnología de la comunicación. Y el examen, ahorita vamos con Jesús, lo hará la autoridad requirente o los abogados reconocidos ante esta. Las preguntas podrán ser objetadas por el requirente o el requerido cuando no sean admisibles conforme al orden jurídico mexicano. Como se entiende que es un acto de auxilio, de cooperación, técnicamente el interrogatorio lo hace el abogado, lo hace la parte en el país extranjero que está solicitando el apoyo. Ustedes solo están llevando a cabo, teniendo el entorno digital y teniendo físicamente al testigo o al perito que se le va a preguntar en el propio juzgado. Pero nos pide este inciso E, en todo caso, que pueda haber la posibilidad de que pueda haber objeciones a preguntas, porque podría ser el caso que este testigo o este perito que está siendo interrogado, que sí estaría presente ante ustedes, ante su juzgado, estuviera asistido de abogado. Entonces, este artículo viene a reconocer en todo caso que ese abogado que existe en México, que sí está presente en esta sala de audiencia con este sujeto que está siendo interrogado, pudiera ser, por ejemplo, las objeciones que permite el propio Código Nacional. Y para ello les he puesto ahí el fundamento a ustedes para que lo tengan. Recuerden que en el desahogo de la prueba de declaración de parte propia o contraria, esta que es interrogar sobre un punto controvertido de la litis, el artículo 288, fracción cuarta del Código, permite formular objeciones a las preguntas. En el desahogo de la prueba testimonial que sigue el Código Nacional conforme a esta mecánica oral, se permite también llevar a cabo el formular objeciones en relación con las preguntas. Las objeciones básicamente cuando las preguntas sean impertinentes, no estén relacionadas con la litis, con el punto controvertido, etc. Y en la pericial, el artículo 301, fracción sexta del Código Nacional, indica que el desahogo de la prueba pericial va a seguir la misma mecánica que el desahogo de una prueba testimonial conforme al Código Nacional. Esto es, en todo caso, también se pueden hacer objeciones a las preguntas que se le formulen directamente a un perito en la audiencia en que se lleve a cabo el interrogatorio respectivo. Ahora sí, adelante con la pregunta. Maestro, como en este caso participan dos jueces, por lógica, el que ordena la práctica de la prueba se puede decir que es el titular de la audiencia, de los dos jueces. Algunos hemos participado en la práctica de pruebas en competencia auxiliar de juzgados federales. Me refiero de nosotros, los jueces del Estado, a juzgados federales. Pero resulta Ajá. que luego sucede alguna incidencia en donde luego las partes preguntan, ¿y ahora quién va a resolver esto? Bueno, el que ordenó la prueba es el juez tal, en este caso el ejemplo es un juez federal, y por tanto al juez federal Ajá. se le tiene que decir cómo va a resolver la incidencia, pero es que el juez no está, yo soy el secretario y por tanto, yo como secretario tengo que resolver que ya no cuadra en cuanto a las características de lo que dice el código porque tiene que cumplirse con la inmediación. Entonces, Ajá. a eso me refiero de que esas incidencias de manera necesaria tienen que ser resueltas porque
porque ordenó la prueba o porque la está practicando? ¿Cómo está la jerarquía en cuanto a quién es el que lleva, por decirlo, la voz cantante de la audiencia? Se supone que en una Excelente. cooperación los dos jueces tenemos que resolver, Ujú, tenemos que actuar y de esa manera, pues, resolver el asunto. ujú. Entiendo perfectamente el punto, sobre todo, como dice usted, porque pues, técnicamente estarían presentes dos juzgadores. Yo creo que al final del camino la manera de tratar de evitar buscar que esto salga lo mejor posible y buscar menos malos entendidos o indicaciones sería en todo caso que quien auxilia, es decir, el requerido, siempre trate de hacer alusión o mención al requirente y que él es en todo caso el que tiene que pronunciarse sobre ese punto particular. Ustedes pueden sobre cosas que estén sucediendo físicamente ahí, ¿no? Es decir, podrían llamar a la atención en todo caso al testigo o al perito que tienen frente a ustedes y que pudiera llevar a cabo una conducta pues, desleal o el abogado que estas malas prácticas, ¿no? De tratar de hacer un ruido o algo como para darle alguna indicación y que entienda de qué manera tiene que contestar o no, ¿no? Pero en general, vamos a decir así, los aspectos principales del desahogo de la prueba, yo diría trasládenselo al requirente y que él dé la indicación en todo caso. ¿Se entiende la idea? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Entonces, nada más, ¿qué podríamos ir cerrando de este artículo? Decir que este artículo da mínimos, es decir, este artículo, en vez de haber seguido la mecánica de decir, pues todo le corresponde al requirente al final del camino, como ustedes requeridos sí tienen una persona frente a ustedes, un testigo, un perito, la contraparte, porque puede ser también declaración de parte propia o contraria, atender a que al menos se cumplan con las formalidades que prevé el código, que son las formalidades de cómo se deben de llevar a cabo las audiencias, ante ustedes respecto de esta persona, ¿no? Y si omite alguna mención de estos puntos básicos, en todo caso el requirente, que ustedes le hagan mención que se requiere que se haga esta protesta, identificar al sujeto, qué sé yo, para con la finalidad de al menos que cumpla con el orden jurídico mexicano el desahogo de la diligencia. La sección sexta del Código Nacional se dedica a hablar sobre la información de derecho extranjero. ¿Qué es esto básicamente? Cuando en un proceso haya el punto, la necesidad. A veces puede ser únicamente un tema de interpretación consulta, pero a veces sea necesario para ustedes resolver a partir del derecho extranjero. Muchos códigos procesales en nuestro país, locales, traen estas reglas, básicamente porque pues, trata de darse certeza de cómo se va a tener conocimiento de esas disposiciones internacionales, ¿no? Insisto, en ocasiones únicamente como criterios interpretativos, en ocasiones porque tengan los ustedes que aplicar esa disposición internacional. Entonces, estos artículos buscan dar certeza con la finalidad de tener conocimiento de cómo se va a llevar a cabo tener conocimiento de ustedes de cuál es la interpretación correcta o el alcance que puede tener el derecho extranjero. 1173. El conocimiento, texto, alcance, sentido y vigencia del derecho extranjero, escrito o no escrito, es decir, se refiere al consuetudinario, deberá realizarse en forma oficiosa por la autoridad jurisdiccional nacional, pudiendo los interesados allegarle a la autoridad jurisdiccional datos o elementos para su conocimiento. Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance legal del derecho extranjero, el que de resultar aplicable se considerará derecho y no hecho, las autoridades jurisdiccionales mexicanas podrán valerse de informes oficiales al respecto solicitados al Servicio Exterior Mexicano o bien a la autoridad jurisdiccional podrán ordenar o admitir diligencias que consideren necesarias o que ofrezcan las partes. Entonces, este artículo busca que ustedes puedan justificar y decir, si por alguna razón tengo que entender qué dice la disposición, eh, cuál es el régimen, por ejemplo, del patrimonio común que tienen un matrimonio
en Alemania, pues ustedes podrían solicitarle bajo este fundamento, en todo caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que les diera esa información. Pero también este artículo permite en todo caso que ustedes pudieran allegarse a través de información que les dieran las partes. Aquí al final del camino es sopesar y hacer que ustedes tengan la mayor cantidad de elementos posibles para determinar esto. Este artículo 1173, aquí le faltó al legislador hacer esa indicación o correlación, debe de relacionarse con otro artículo del Código Nacional, por eso yo se los puse, el artículo 267 del Código Nacional. Vean lo que dice el artículo 267. La autoridad jurisdiccional aplicará el derecho extranjero, es decir, se entiende que un juez mexicano va a aplicar el derecho extranjero tal y como lo harían las del Estado cuyo derecho resulta aplicable, es decir, tal y como lo haría pues en ese país, ¿no? Sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho invocado, es decir, no se limitan estos artículos a dar la posibilidad de que las partes puedan orientar al juzgador sobre determinada disposición. Y aquí viene lo que habíamos visto. Respecto del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, la autoridad jurisdiccional podrá valerse de informes oficiales, los cuales podrá solicitar al Servicio Exterior mexicano, admitir pruebas ofrecidas por las partes u ordenar las que se consideren necesarias. Normalmente Relaciones Exteriores tiene especialistas que indican en todo caso cuál es el sentido o alcance de determinada disposición de derecho extranjero, o bien ellos directamente por los canales oficiales que tienen, les solicitan, por ejemplo, a la embajada o oficina diplomática del país que tenga sede aquí en México, que le den el sentido y alcance de determinada disposición de derecho. 1174. Por sentido y alcance. Recuerden, vean, regresemos un momento. Vean que el 1173 utiliza el término sentido y alcance del derecho extranjero. El legislador quiso definir en el artículo siguiente, en el 1174, qué debemos de entender por sentido y alcance de derecho extranjero. Y nos dice, por sentido y alcance de derecho extranjero se entenderá el resultado de la interpretación del derecho y normas extranjeras y su aplicación al caso concreto. El sentido implica la calificación del supuesto, así como el significado de lo contenido en la disposición extranjera, mientras que el alcance comprende los datos o campos sobre los que se aplica o se obtiene su aplicación. Se hará el mismo análisis tratándose de usos, costumbres, tradiciones o valores culturales extranjeros. Sin embargo, estos sí se considerarán hechos sujetos a prueba. Entonces, aquí nos indica esta disposición lo que debemos de entender por sentido y alcance legal. Sentido, la interpretación gramatical de la norma, la hipótesis que tutela la norma. Y alcance, cuando se da ese hecho imponible, por así decirlo, esa situación que actualiza el supuesto normativo. Entonces, al final del camino, lo que este artículo busca es redondear la idea y que ustedes entiendan que tanto lo que diga literalmente la norma como la interpretación de la norma extranjera, ustedes tendrían que solicitarle a Relaciones Exteriores que les den el informe y en todo caso sí podrían allegarse de la información que les den las partes para con base en ello complementar, redondear la idea y poder justificar por qué tiene cuál determinado o cuál sentido esta interpretación normativa de ese artículo de otro país. 1175. La solicitud de informe sobre derecho extranjero se tramitará acorde a lo establecido en instrumentos internacionales y en su defecto se observará lo siguiente. Entonces, aquí dice 1175. Si ustedes tienen como juzgadores, como operadores jurídicos, la necesidad de allegarse de esta información sobre este derecho extranjero, deben de llevar a cabo estas reglas, este procedimiento que tutela el 1175. A. Preferentemente se dirigirá a la autoridad central extranjera, solicitándole el informe sobre texto, vigencia, sentido, alcance legal del derecho extranjero en el apartado que desea conocer. A su solicitud deberá agregarse una síntesis de hechos a partir de los cuales se formula la solicitud. Ya hemos dicho que muchos tratados internacionales designan autoridades centrales para efectos de los tratados. Y muchas veces la autoridad central es el Ministerio de Asuntos Internacionales, el Ministerio del Interior, la Secretaría en este caso mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien tiene esa función. Entonces, ustedes lo que harían, vuelvo a lo mismo, es
se comunican con Relaciones Exteriores, le pedirían que se girara ese oficio respectivo a la autoridad central de Dinamarca, por poner un ejemplo, para que uno les informara cuál es el sentido, vigencia y alcance legal que tiene el régimen patrimonial de sujetos que se casan en Dinamarca, ¿no? B, de no ser posible, la autoridad jurisdiccional podrá ordenar y admitir diligencias que considere necesarias o que le ofrezcan las partes en la audiencia preliminar. La regla general, ustedes pídanle el apoyo a Relaciones Exteriores y que él por los canales diplomáticos obtenga la información. Si no es posible, este artículo permite que ustedes en una audiencia preliminar, recuerden también que ya cuando vienen conmigo procesos, le vimos que en los juicios ordinarios en lo principal son los que tienen dos audiencias, audiencia preliminar y audiencia de juicio. Recuerden que les dije que es muy similar a la materia mercantil y que era algo que les permitiría a ustedes orientarse en esta idea en todo caso. Entonces, este artículo dice, si estamos en un proceso, en la audiencia preliminar podría ser el momento procesal oportuno para que yo, juzgador, me allegara de elementos para conocer el sentido y alcance de esa norma. Esto, insisto, si son las partes quienes lo apoyan a través de un documento, a través de una interpretación, a través de una opinión que rinda un experto, etcétera, ¿no? Dice, asimismo podrá ordenarse el desahogo de dictámenes o pruebas periciales a cargo de expertos mexicanos o extranjeros, solicitar el auxilio del Servicio Consular Mexicano en el extranjero e incluso emplear medios electrónicos que den rapidez a la comunicación e informe de ese derecho. Entonces, permite que ustedes utilicen, si no es suficiente, consideran que no está redondeada, no es completa esta información que les ha dado, por ejemplo, Relaciones Exteriores, para que en todo caso pudieran utilizar expertos mexicanos que pudieran, ¿por qué no? Podrá haber aquí en México seguramente expertos sobre lo que comprende el sistema jurídico de Japón, por poner un ejemplo, ¿no? Porque pongo ese ejemplo además, porque yo podría ser muy complejo. Los sistemas jurídicos de otros países, cuando no son en idioma como el nuestro, es cuando hay esa complicación. Adelante con la pregunta. Buenas tardes. Profesor, Basta. ¿esta información se puede solicitar como un medio preparatorio a juicio o tiene que solicitarse dentro ya de un juicio? Por el contenido que da la ley, es dentro del juicio y nos da a entender que es en la audiencia preliminar, en juicios que tengan dos audiencias, audiencia preliminar y audiencia de juicio. Ustedes me van a decir, y en los que no tienen audiencia preliminar, yo les diría en acuerdos, en autos previos a la celebración de esa audiencia única de juicio. ¿Se entiende la idea? Sí, gracias. De todos modos, vean, les puse abajo la conclusión. Como nos utiliza audiencia preliminar, vamos a ver ahorita también el contenido del 1177, que viene a complementar esta idea. 1176. Aquí es al revés. Aquí se entiende que es un juez extranjero el que viene a pedir la interpretación a las autoridades mexicanas respecto del contenido alcance que puede tener el derecho mexicano. ¿En qué caso se me ocurre esto? Vamos a imaginar una pareja que se está divorciando en Inglaterra y que se casó, celebró el matrimonio en México. El juez quizás de Inglaterra quiera conocer cuál es el régimen jurídico de los bienes sujetos al matrimonio. Porque para nosotros es muy común, casi todos, en casi todo nuestro país, tenemos, por ejemplo, en relación con los bienes del matrimonio, tenemos dos regímenes patrimoniales. Hay estados que tienen hasta un tercer régimen patrimonial, sociedad conyugal, separación de bienes y un régimen mixto. Pero hay muchos países del mundo que no opera así. Por ejemplo, la regla general casi siempre en un matrimonio, la regla general de muchos países es un patrimonio común, lo más similar a nuestra sociedad conyugal cuando se casan. Entonces, hay países que no permiten o no tutelan esa separación de bienes, que automáticamente se considera que los bienes que se adquieren durante el matrimonio son de propiedad común. Entonces, un juez quizás de Inglaterra que estuviera divorciando a un mexicano y a una extranjera que viven en Inglaterra, en Londres, pero que se casaron en México,
podría venir a solicitar cuál es el sentido y alcance del régimen patrimonial celebrado de matrimonio, de un matrimonio, vamos a imaginar que se casaron en Acapulco. Entonces, a esto es a lo que se refiere este artículo 1176. Dice, cuando un Estado extranjero, en este caso, por eso decía Inglaterra, solicita informes sobre el derecho nacional, así como usos y costumbres, se tramitará acorde a los instrumentos internacionales. Es decir, si entre los países hay acuerdos, tratados internacionales sobre cómo se van a estas comunicaciones, adelante. Y si no, entonces observamos estas reglas. 1. La autoridad jurisdiccional extranjera solicitará, es decir, se entendería, por ejemplo, que el Ministerio de Asuntos Interiores inglés solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre el texto, vigencia, sentido y alcance del derecho mexicano que se desea conocer. En este caso, el texto, vigencia, sentido y alcance legal del régimen patrimonial al que se sujetan los bienes adquiridos con motivo de un matrimonio celebrado en Guerrero, por decir algo. A su solicitud deberá agregar una síntesis de los hechos para cuál formular su solicitud. Lo diría porque ante mi juez de Londres tengo una pareja, el mexicano, ella inglesa, que se están divorciando, que esta es su residencia, donde viven como pareja, y yo tengo entendido que se casaron en México, que se casaron en Acapulco. Y es casi un criterio imperante, ya lo hemos visto en la sesión de ayer, lo mencionamos, casi muchos países tienen la regla de que el derecho que rige a los actos del registro civil es el del lugar donde se celebraron, ¿no? Entonces, no se casaron ante mí, se casaron en otro país, y yo no sé si en ese país cuáles sean las reglas de ese régimen patrimonial. Entonces, eso es a lo que se refiere esta fracción primera. 2. La autoridad central nacional, dice, podrá acceder directamente a la solicitud o en su caso asistirse de expertos y conocedores del apartado de derecho solicitado. En la información que pueda proporcionar, dará a conocer los textos prescritos del orden jurídico mexicano que contengan la respuesta e interpretación según preceptos de autoridades jurisdiccionales y doctrinarios que obtuviese, y una opinión sobre una autoridad jurisdiccional nacional calificaría e interpretaría el derecho concreto, así como usos y costumbres. Entonces, podría directamente Relaciones Exteriores consultar hacer a la consulta, indicando, por ejemplo, en todo caso, pues que en México, en cada entidad federativa, el derecho de familia le corresponde a cada congreso, que se legisla de diferente manera, y en lo particular, que en Acapulco, en Guerrero, perdón, existe el régimen patrimonial de sociedad conyugal, de separación de bienes, ¿no? Que forma parte de la sociedad conyugal, los bienes adquiridos con posterioridad al matrimonio, que la separación de bienes cada uno es titular de lo que le corresponda, qué sé yo. Si requiriere por un dato adicional, podría Relaciones Exteriores allegarse de expertos, pero se entiende que es directamente esta autoridad central mexicana quien va a solicitar esa información para complementar la información. Dice, la respuesta que proporciona el Estado mexicano no implicará que la sentencia que se pueda dictar en el extranjero tenga que ejecutarse en México, ni que con ello reconozca las competencias asumidas por la autoridad jurisdiccional extranjera. Al final del camino me están pidiendo a mí, autoridad mexicana, una interpretación, el alcance de normas mexicanas, pero al contestar ese informe no se entiende implícito que en todo caso yo eventualmente o posteriormente asuma, reconozca validez a lo que vaya a fallar, por ejemplo, ese juez extranjero. Y al final, nada más para complementar esta idea, indicar que algo que puede ayudar a llevar a cabo esta comunicación y dar este informe es la Convención Interamericana sobre Pruebas e Información de Derecho Extranjero y la Convención de Londres sobre información relativa al derecho extranjero. Son dos tratados internacionales que regulan la manera de solicitar entre países el sentido, alcance y texto de una norma de derecho. 1177. Cuando se admita una demanda y contestación que implique la aplicación de un derecho extranjero o que tenga aspectos de derecho internacional privado, la autoridad jurisdiccional deberá citar audiencia preliminar en términos de este código. Esto viene a complementar la idea que mencionamos en el artículo 1173. Si ustedes tienen la necesidad de considerar fallar algo
a partir de derecho extranjero. Nuevamente, el ejemplo más puntual, creo que el más práctico que podría suceder, el que se me ocurre es eso. Ustedes tuvieran que resolver un divorcio de sujetos que se encuentran en México y como el derecho aplicable es el del lugar, en todo caso donde celebraron el matrimonio, ustedes tendrían que señalar la celebración forzosa de esta audiencia preliminar para poder llevar a cabo estos actos que hemos mencionado. Es decir, para que para esa audiencia preliminar llegue el informe de Relaciones Exteriores sobre el sentido y alcance que se ha solicitado por la Autoridad Central Mexicana a la Autoridad Central Extranjera del contenido y alcance de la disposición, o para llegarse en todo caso de elementos de interpretación, elementos de prueba por parte de las partes. ¿Se entiende la idea? Entonces, nos viene a precisar este artículo que si hay esa necesidad de aplicar derecho extranjero o derecho internacional en un proceso mexicano, voy a citar a la celebración de una audiencia preliminar en ese juicio en particular. 1178. En la audiencia preliminar, la autoridad jurisdiccional, se entiende que la autoridad, que es un juez mexicano, deberá precisar la procedencia de su competencia judicial internacional. Maestro, si se demanda un juicio de alimentos que el demandado esté en el extranjero, ¿se puede aplicar lo dispuesto por el 1177? A ver, deme más información. Ante usted están planteando la demanda, pero uno de las partes está en el extranjero o cómo. Si quiere abrir el micrófono, adelante, ¿eh? Sí. Ok. Para que se pueda aplicar esta regla del 1177, celebrar la audiencia preliminar, se entiende que es usted, juez mexicano, el que está resolviendo la controversia de alimentos. Entonces, en todo caso, quiero pensar que quien le está demandando a usted los alimentos, el actor es el que no se encontraría en México y el que vino a accionar por conducto de un representante, un mandatario, el procedimiento, ¿no? Pero aquí se entiende, estas disposiciones están relacionadas a que sea usted, un juez mexicano, el que en todo caso dirima la controversia o el conflicto. 1177 y 1178, ¿no? Es decir, es un juez mexicano el que tiene que llevar a cabo la aplicación de esta norma internacional. 1178. En la audiencia preliminar, esta que obliga cuando haya la necesidad de aplicar este derecho internacional o derecho extranjero por ustedes, el juez deberá precisar la procedencia de su competencia judicial internacional y en su caso definir el derecho sustantivo aplicable, nacional o extranjero. Las partes podrán manifestar argumentos jurídicos sobre competencia y derecho sustantivo aplicable que consideran deben ser tomados en cuenta por el juez para emitir su declaración. Las partes podrán convenir en una solución del conflicto, decidir sobre la autoridad jurisdiccional competente y definir el derecho sustantivo aplicable en aquellos casos que así se lo sea. Se entiende que en esta audiencia preliminar ustedes van a resolver los presupuestos fundamentales, los presupuestos básicos que autoricen que ustedes conozcan de la controversia. Por ejemplo, casi en todos los países se sigue la regla de que el juez competente para conocer del divorcio es el del lugar donde reside la pareja. Para nosotros, nuestras disposiciones procesales casi siempre dicen último domicilio conyugal. Pero bueno, podríamos entender que la regla imperante es donde residan esta pareja de común acuerdo. Entonces, se entendería que es una pareja que reside en México. Entonces, ustedes con ello podrían someter la jurisdicción, la competencia. Ustedes tendrían que espejear en todo caso y acudir a la disposición respectiva del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que establece la competencia de los juzgadores. Es el artículo 89 del Código Nacional, por ejemplo, en la fracción... ¿Dónde está? Artículo 89, fracción 11. En los juicios de divorcio, el último domicilio conyugal. Entonces yo podría decir, yo, juzgador mexicano, estoy sosteniendo competencia porque este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares dice que si la pareja vive en México, este es su último domicilio conyugal, yo pues soy competente para resolver el divorcio. Pero otra vez, como también es una regla imperante en los países que el derecho se rige por... el derecho aplicable, perdón, es el del lugar donde se celebraron los actos jurídicos relacionados con el estado civil de las personas y ellos se casaron en Alemania, ustedes
llevaran a cabo la celebración de esta audiencia preliminar para solicitar el sentido y alcance de un matrimonio de los regímenes patrimoniales en relación con un matrimonio celebrado en Alemania. Entonces, al final, este artículo, por último, tener la idea que permite que pueda llevarse a cabo a través de un mediador o un experto que logren las dos partes ponerse de acuerdo, pueda precisar el sentido y alcance del derecho extranjero. Es una regla imperante en relación con procesos internacionales, casi siempre, siempre instar a una solución amistosa, a que de común acuerdo nos pongamos conformes en cierta situación particular para poder ese caso llevarla al respecto. 1179. Depurado el procedimiento, es decir, en esta audiencia preliminar, y hecha la declaración de competencia del juez mexicano, juez nacional, dice autoridad jurisdiccional nacional, es decir, hecho el juez mexicano, y definido el derecho sustantivo aplicable, es decir, en esta audiencia preliminar, se entiende que ustedes ya sostuvieron la competencia, esto que les decía, porque el código diga en el 89 que yo va a ser competente el juez del domicilio conyugal y ellos viven aquí en Acapulco, Guerrero, y dos, definido en su derecho sustantivo aplicable, que ustedes digan que lo procesal se va a regir por este código nacional, pero que finalmente como se casaron en Alemania, y ustedes deben de atender también a ese derecho sobre los regímenes patrimoniales del matrimonio en ese estado, dice, tanto la audiencia preliminar como el procedimiento continuarán los términos previstos por el código y se resolverá aplicando los diversos derechos de manera armónica, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de derechos se resolverá tomando en cuenta las exigencias de equidad en el caso concreto. Entonces, al final dice, después de hecho ello, tú debes de seguir el procedimiento conforme a las disposiciones normales del Código Nacional. Y al resolver aplicando de manera armoniosa este derecho. A decir que, pues, que las disposiciones de derecho mexicano que tutelan a la familia, qué sé yo, si demandaron el pago de alimentos, alguno de estos regímenes de otorgamiento de alimentos que ha construido nuestra jurisprudencia mexicana, la pensión compensatoria o la pensión redivitoria, podrían sostener esta hipótesis, ¿no? Porque al final del camino es una creación que ha hecho nuestros tribunales. Y haciendo también la alusión, en todo caso, por ejemplo, a la división de la propiedad común que tuvieran, porque se casaron en determinado país y en ese país de facto se entendía que ellos tenían sociedad conyugal, ¿no? Entonces, es decir, corresponde a ustedes armonizar en todo caso estos dos cuerpos normativos. 1180. La autoridad jurisdiccional nacional, para mejor proveer, podrá admitir o allegarse de informes técnicos o personas e instituciones o organismos ajenos al litigio que ostenten reconocida competencia sobre la cuestión planteada por las partes. Estas tendrán el carácter de amigos del tribunal y su informe no implicará el pago de costas u honorarios. Este artículo 1180 establece que ustedes como juzgadores mexicanos puedan, como parte de esa información, solicitar, por ejemplo, una opinión. Al decir este artículo 1180, si se dan cuenta, utiliza el término ¿dónde está? Amigos del tribunal. Da a entender que aunque ustedes pudieran solicitar un amicus curiae con la finalidad de que algún experto mexicano que conozca, por ejemplo, lo que es el régimen patrimonial, que conozca las instituciones de familia en Alemania, pudiera dar esa opinión también, que a ustedes les permita fortalecer su criterio. Pero se entiende que esa opinión, en todo caso, va a ser, no va a causar, en todo caso, no va a causar el pago de honorarios. El que haya esta posibilidad de que se rinda una amicus curiae fue una incorporación que hizo, en todo caso, al Código Nacional la Asociación Mexicana de Derecho Internacional Privado. Entonces, esa es una asociación civil mexicana a la que ustedes, por ejemplo, podrían solicitarle esa opinión. La Asociación Mexicana de Derecho Internacional Privado, conocida tradicionalmente como la AMEDIP, es un cuerpo colegiado, un colegio, por así decirlo, de abogados, expertos casi todos en derecho internacional privado, es decir, en cuestiones relacionadas con derecho civil o derecho de familia aplicable en diversos países.
incluida. Finalmente, la última parte del Código Nacional, los últimos 10 artículos, del 1181 al 1191, se refieren a la situación de la ejecución de sentencias, laudos y resoluciones otorgadas en el extranjero. Y aquí el código distingue dos criterios imperantes: si hay ejecución forzosa o si no la hay. Dependiendo de ello, es la manera en cómo se va a instrumentar a cabo, en todo caso, la situación. Si hay ejecución forzosa, ya lo vimos la vez pasada, al día de ayer lo mencionamos, se entiende que se requiere homologación. Si no hay ese acto de ejecución forzosa, técnicamente no debería de haber homologación. Algunas veces ustedes van a encontrar en la doctrina que ese acto también es llamado como exequatur, en todo caso. 1181. El procedimiento de reconocimiento de sentencias, laudos arbitrales y resoluciones extranjeras, así como su ejecución, se regirán conforme a disposiciones previstas en instrumentos internacionales aplicables y contenidas en este Código Nacional en las disposiciones de este capítulo. Los efectos de sentencias, laudos arbitrales y demás resoluciones extranjeras produzcan en los Estados Unidos mexicanos se regirán por lo dictado en la sentencia, fallo o laudo arbitral. La forma y el fondo de la sentencia extranjera, así como procedimientos seguidos para dictarla, estarán regulados por el orden jurídico del lugar de la autoridad que le emitió, incluido norma de conflicto. Entonces, este artículo 1181 viene a establecer la regla general, y la regla general es la que les puse en letritas negras. Partimos de la idea que en el derecho mexicano le vamos a reconocer efectos jurídicos y vamos a reconocer la validez y existencia de sentencias extranjeras. Sentencias extranjeras en cuanto a la forma y en cuanto al fondo de lo fallado. Y vamos a reconocer que el juez de ese país donde se llevó a cabo, se otorgó esa sentencia extranjera, tiene validez en cuanto a la forma y en cuanto al fondo. En cuanto a la forma, es decir, en la manera en cómo se llevó a cabo el procedimiento y se falló lo correspondiente, y en cuanto al fondo, a lo que se resolvió, en todo caso, en la audiencia respectiva, en el fondo del asunto respectivo. 1182. La autoridad jurisdiccional competente mexicana, es decir, un juez mexicano, para ejecutar una sentencia, un laudo o una resolución jurisdiccional proveniente del extranjero, será el del domicilio del ejecutado o el del lugar donde se encuentren los bienes sobre los que deba de ejecutarse la sentencia. En el caso de un laudo arbitral, también será competente la autoridad jurisdiccional mexicana cuando la sede del arbitraje haya sido Estados Unidos mexicanos. Entonces, este artículo 1182 podría no haberlo puesto el legislador. ¿Por qué? El día de ayer vimos el artículo 1117 y vimos que la fracción sexta establece competencia a los jueces mexicanos para conocer. Fracción sexta, autoridad jurisdiccional mexicana es competente para ejecutar una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional proveniente de un extranjero cuando el domicilio del ejecutado esté en México o el lugar en México se encuentren los bienes sobre los que va a ejecutarse la sentencia. Entonces, ustedes, jueces mexicanos, pueden ejecutar una sentencia extranjera cuando en su jurisdicción se encuentra el sujeto a ejecutarse o cuando en su jurisdicción se encuentran los bienes sobre los que va a haber la ejecución. 1183. Las sentencias extranjeras que no requieren el procedimiento de reconocimiento u homologación para su ejecución, así como demás documentos extranjeros, públicos extranjeros, deberán ser reconocidos de acuerdo con los tratados internacionales y el derecho mexicano. Entonces, este artículo nos viene a establecer la regla que ya les he mencionado. Una sentencia extranjera que no requiere una ejecución coactiva no requiere una homologación, no requiere la emisión de este exequatur. Si la sentencia únicamente reconoce un derecho, declara un derecho o pide que se lleve a cabo una cuestión administrativa, una cuestión que no implique ejecutar, es decir, que no implique hacer trance, remate de bienes, imponer una sanción sobre algún sujeto, no se requiere esa homologación. 1184. Tratándose de sentencias
laudos arbitrales o resoluciones jurisdiccionales que únicamente vayan a utilizarse como prueba, será suficiente que las mismas llenen los requisitos necesarios para ser considerado como documento auténtico. Si ustedes están resolviendo un juicio, ustedes jueces mexicanos, autoridad jurisdiccional mexicana, y ante ustedes como parte de un proceso les hacen llegar a una de las partes una sentencia extranjera, pero la sentencia extranjera únicamente como elemento de prueba, no es necesario que para que ustedes le reconozcan validez, que ese documento les haya llegado mediante un exhorto o carta rogatoria internacional, porque simple y sencillamente es una prueba y ustedes le tendrían que dar el carácter de documento público por haber sido otorgado en todo caso por esa autoridad jurisdiccional. Otra vez, no, ustedes no están ejecutando nada, no están fallando nada. Simple y sencillamente es una prueba más que se les está presentando y ustedes le van a dar el carácter, dice el 1184, de documento auténtico. Con que se los hagan llegar las partes en el momento procesal oportuno, es decir, lo hayan adjuntado su demanda, a su contestación, a la reconvención, a la contestación a la reconvención, o el escrito de desahogo de vista con excepciones y defensas, que son los 5 momentos que reconoce el artículo 274 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para hacer llegar documentos en un proceso, es con ello más que suficiente. 1185. Los acuerdos o transacciones judiciales entre partes sancionados por una autoridad jurisdiccional extranjera podrán reconocerse como sentencias firmes cuando se acredite que el país de origen se le otorgó dicho carácter. Para esto, deberá presentarse una certificación de la autoridad jurisdiccional del estado de origen, haciendo constar que la transacción judicial o una parte de ella es ejecutorio, como la resolución judicial en el estado de origen. Este artículo 1185 a lo que se refiere es, se entiende que en otro país, por ejemplo, ahora vamos a utilizar en Brasil, vamos a suponer que en Brasil las partes llegaron a un convenio a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias, por ejemplo, una mediación. Y se entiende que en Brasil ese convenio fue sancionado, fue autorizado por el juzgador, porque cumplió o por la autoridad administrativa respectiva de la ley brasileña, que establezca que tienen el carácter de cosa juzgada los convenios celebrados con ciertas formalidades. Entonces, este artículo 1185 viene a reconocer el carácter de convenio que trae aparejada de ejecución, en todo caso, a ese convenio celebrado, ese acuerdo celebrado por algunos sujetos en otro país. Pero lo único mínimo que nos piden es que convenga una certificación de una autoridad jurisdiccional de ese país, de que en todo caso ese es un convenio, por ejemplo, que adquiere ese carácter de cosa juzgada, porque en ese país fue celebrado a través de la ley de la materia que reconoce validez a los mecanismos alternativos. Entonces, yo les puse aquí como referencia que esto sería tanto como darle eficacia al artículo 471 del Código Nacional que vieron conmigo cuando vimos juicio ejecutivo civil oral. Les mencioné que este artículo 471 reconocía el carácter de título ejecutivo a sentencias que causaron estado, a convenios judiciales, a convenios celebrados ante Procuraduría Social, a convenios celebrados mediante mediación o mediación o conciliación federal, conforme a la ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias, mediación, conciliación o algún otro mecanismo celebrado conforme a la ley de justicia alternativa estatal. Entonces, esto es reconocer ese fallo que nos vienen a traer aquí, pues mexicano, por parte de esta determinación asumida en un país extranjero, que fue celebrada conforme a un mecanismo alternativo y en ese país se le reconoció ese carácter en todo caso de mecanismo alternativo, por así decirlo. 1187. Las sentencias, laudos arbitrales privados de carácter no comercial. ¿Por qué? Porque los laudos arbitrales de carácter comercial se rigen por el Código de Comercio. Es el Código de Comercio el que tutela el arbitraje mercantil. Aquí se entiende que es un laudo de un arbitraje civil. Sentencia, arbitraje civil y resolución jurisdiccional dictada en el extranjero, es decir, de un juez extranjero, va a tener el carácter de cosa juzgada en México si se cumplen con estas 8 fracciones. Entonces, esa sentencia que emitió un juez extranjero
ese laudo que se celebró como un arbitraje civil en un país extranjero o esa resolución en general que se dictó en otro país, yo, juez mexicano, le voy a dar el balance, el carácter, perdón, de cosa juzgada si se cumplen estas hipótesis. Uno, que se hayan satisfecho las formalidades previstas en este código en materia de exhortos o cartas rogatorias provenientes del extranjero y llenen los requisitos para ser considerados como auténticos. Aquí sí, como ya es una resolución que van a ejecutar ustedes coactivamente, aquí sí ya no se vale que las partes, alguna de las partes, se los haga llegar directamente. Aquí sí les tiene que ser remitido a ustedes por un juez de ese país extranjero a través de una carta rogatoria internacional que se va a dirigir a Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores a su vez se las va a llegar a hacer llegar a ustedes. Dos, que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real inmobiliaria. Entonces, en todo caso, como aquí es laudo arbitral, ¿se entiende? Por ejemplo, estos, no es del todo un fallo coactivo, dice que no implique una cuestión relacionada con un derecho oral. Tres, que la autoridad jurisdiccional que dictó la sentencia tenía competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en la esfera internacional que sean análogas y compatibles con las adoptadas por el orden jurídico mexicano. Es decir, se entiende, por ejemplo, que tuvo que ser un juez en materia civil el que resolvió en todo caso ante el cual se llevaron las partes, asumieron este arbitraje civil o ante el cual se determinó condenar a tal o cual sujeto. Si a ustedes les hicieran llegar una resolución supuestamente que obliga a pagar una pena convencional y se entiende que las partes fueron juzgadas por un juez penal, pues no les haría a ustedes mucho sentido eso, es a lo que se refiere esta fracción. Cuarto, no se reconocerá la competencia de la autoridad jurisdiccional extranjera cuando el acuerdo de elección de foro sea estimado como nulo si alguna de las partes carecía de capacidad para celebrar el acuerdo. En el derecho internacional impera la posibilidad de que las partes puedan asumir determinado foro, que determinado juez sea competente para resolver algo. Si ustedes, con motivo de esa información que les llega, tienen elementos suficientes para suponer que esa elección de foro no fue realizada por alguna de las partes en controversia con capacidad suficiente para ello, podrían denegar, en todo caso, reconocer ese carácter de cosa juzgada. 5. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurar garantía de audiencia y efectivo ejercicio de sus derechos y defensas procesales. Me parece que esta es la más importante, porque este es el presupuesto básico del orden jurídico mexicano. Ya lo habíamos mencionado ayer. En el orden jurídico mexicano, todo proceso inicia con una notificación personal. El emplazamiento es casi como un acto sacramental. Si no hay emplazamiento y el emplazamiento es personal, no le damos validez. Hay países que no requieren, que no exigen que el emplazamiento sea personal. Para que en México un fallo extranjero tenga el carácter de cosa juzgada, tuvo que haber habido esa notificación personal, cuando menos, a las partes, a la parte en contra de quien se condena. 6. Que tenga el carácter de cosa juzgada en el país en que fue dictado o que no exista recurso ordinario en su contra, es decir, que ya se entiende que es una verdad legal, porque en ese país ya se sentenció y ya se agotaron los medios de defensa interno que permitían impugnar esa determinación. 7. Que la acción que le dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre mismas partes ante autoridad jurisdiccional nacional y en la cual hubiera prevenido la autoridad jurisdiccional nacional o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubiera sido tramitado y entregado ante Relaciones Exteriores o autoridad del Estado donde deba practicarse el emplazamiento. Que no se entienda que aquí hay un juicio de los mismos sujetos que se encuentre pendiente de resolución, porque técnicamente previno primero la causa este juez mexicano. 8. Que la ejecución de la resolución no vaya en contra de instituciones o principios fundamentales del orden jurídico mexicano que impliquen la evasión fraudulenta del derecho aplicable. Si a ustedes, como parte de esta sentencia ejecutar, les mandaron una resolución que dijera que el demandado, este sujeto, se le van a rematar bienes, pero que se le van a rematar todos sus bienes y que además se le impondría, por ejemplo, voy a decir una tontería,
pero para que se entienda, una pena corporal, ustedes podrían rechazar esa ejecución porque en nuestro país la Constitución prohíbe, por ejemplo, el respecto de penas trascendentales, ¿no? El hacerlas efectivas. Únicamente son sobre el patrimonio de las personas, ¿no? No obstante lo anterior, es decir, todas estas 8 fracciones dice, un juez, autoridad jurisdiccional, un juez mexicano, podrá negar la ejecución si se prueba que en el país de origen no se ejecutan sentencias o laudos extranjeros en casos análogos. Si se prueba, a ustedes les presentan algo que supuestamente fue un acuerdo de arbitraje, por ejemplo, arbitraje civil privado, o una sentencia, y se prueba que en ese país no se reconoce validez a arbitrajes civiles, ustedes podrían denegar la ejecución del laudo, ¿no? Cuando la sentencia no evidencia requisitos anteriores, la autoridad jurisdiccional requerida podrá solicitar otros medios de prueba para constatar que se cumplan tales fines. Ustedes, este artículo autoriza que puedan solicitar información, allegarse de los datos idóneos para tener la certeza de que se cumplen cuando menos con estas ocho requisitos básicos, 8 requisitos mínimos que permitirían, exigirían, justificarían en todo caso la ejecución forzosa de lo fallado. 1187. En la resolución de reconocimiento u homologación, la autoridad jurisdiccional deberá especificar, si fuera el caso, qué parte del procedimiento de ejecución podrá ejecutarse siguiendo formas especiales o distintas a las mexicanas. La autoridad jurisdiccional también especificará las formas procesales que podrán adicionarse o suprimirse. Lo anterior procederá siempre y cuando no resulte lesivo a principios e instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano y especialmente a derechos humanos contemplados en la Constitución. La petición extranjera o parte interesada deberá integrar la descripción de las formalidades cuya aplicación se solicita para la diligenciación del exhorto internacional o carta rogatoria. En esta hipótesis del 1187 se entiende que ante ustedes les están pidiendo la homologación de la sentencia. Ya dijimos la regla imperante. Solo las sentencias que traen ejecución forzosa, que implican ese acto coactivo, por así decirlo, requieren en todo caso esta homologación, ¿no? Y entonces este artículo lo que dice es básicamente, ustedes les podrían indicar a ustedes, el juzgador, esta autoridad que remitió la información, cómo proceder, y ustedes, atendiendo a ello, llevar a cabo el acto específico. 1188. El exhorto de la autoridad jurisdiccional requirente deberá acompañarse de la siguiente documentación. Se entiende que es un juez extranjero, un juez de Canadá que está pidiéndoles a ustedes ejecutar esta sentencia extranjera. Como si hay ejecución, ya lo dijimos, se requiere homologación, pero además, para que ustedes tengan conocimiento de esta sentencia que van a ejecutar, se requiere que sea por carta rogatoria, ya lo dijimos. Solo se puede que ustedes les hagan llegar directamente las sentencias, las resoluciones, las partes, si no hay ejecución coactiva. Si es como interpretación, como criterio, como prueba, para tomar conocimiento de una declaración de un derecho, de una inscripción, nada más. Pero si hay ejecución coactiva, para que ustedes puedan ejecutar, requieren que les llegue por conducto de exhorto o carta rogatoria internacional, que les pida a la autoridad jurisdiccional de ese país la homologación, y nos dice que se adjunte cuando menos esto. 1. Copia auténtica de sentencia, laudo o resolución jurisdiccional. Es decir, un documento donde conste que esa es una sentencia emitida por un juez extranjero y con todas las certificaciones respectivas. Por eso es copia auténtica, ¿no? Lo que para nosotros es certificada. 2. Copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplieron con los requisitos previstos en las fracciones 4 y 5 del 1186. Es decir, en todo caso, que se cumplió con esta había capacidad para elegir el foro y que hubo, sobre todo, la más importante nuevamente, que hubo emplazamiento personal de aquel sujeto que perdió el juicio, ¿no? 3. Traducción al español necesaria. Si se requiere porque fue emitido por un juez de otro país que no habla español, junto con esa copia certificada, esa copia autenticada de la sentencia, me debes remitir traducción. Y 4, que el ejecutante haya señalado domicilio
para oír y recibir notificaciones en el lugar de la autoridad jurisdiccional del reconocimiento u homologación. Les van a tener cuando les llegue este exhorto o carta rogatoria el sujeto que pidió en ese país, en Canadá, que se remitiera una carta rogatoria internacional a México para ejecutar por conducto de un juez de Acapulco este fallo. Debió de haber señalado en todo caso un domicilio aquí, donde ustedes van a poder notificarle para requerirle cualquier información adicional. 1189. Ninguna sentencia o resolución extranjera será reconocida en el ámbito nacional, es decir, ustedes no van a poder denegarle carácter de cosa juzgada, negarle validez a esa sentencia extranjera cuando, uno, al momento de la solicitud de reconocimiento no posea el carácter de cosa juzgada. Si ustedes tienen la certeza de que hay un medio ordinario de defensa que agotar. Por ejemplo, yo diría la básica sería, no tengo la certeza de que se agotó la apelación. Casi todos los países del mundo reconocen como medio impugnativo básico o esencial la apelación. Dos, la sentencia carezca totalmente de efectos jurídicos en todo el territorio del estado donde fue emitida. Nuevamente, fue el supuesto juez que la emitió, en realidad no es juez en ese país o no tiene jurisdicción, facultades para resolver esa controversia. Yo por eso les decía, imaginemos que les mandaron esta carta rogatoria para ejecutar una pena convencional en México que supuestamente falló un juez penal. ¿Cómo, no? 3. La sentencia resulta contraria a principios o instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o fue emitida en fraude a la ley. Lo que decía, ¿no? Yo, por ejemplo, en nuestro país, pues las sentencias son hasta el monto de lo condenado, que aquí pidieran que se aplicara sobre todos los bienes de una persona. Eso no se permite en nuestro país. Sería un tanto como una pena trascendental, ¿no? Y 4, el procedimiento concreto que condujo a la resolución es incompatible con los principios fundamentales de equidad procesal establecidos en el derecho nacional. Yo diría que ustedes tienen elementos básicos para suponer que no se respetó el debido proceso legal mexicano. Ya sabemos por la jurisprudencia que existe de la Corte cuáles son los elementos básicos del debido proceso mexicano. La notificación personal, la oportunidad de contestar la demanda o la petición, un momento para ofrecer pruebas y desahogarlas y un momento para formular alegatos. Eso es lo básico de una primera instancia. Decíamos además, por lo general, tener un medio impugnativo. Entonces, si ustedes tienen la certeza de que esa sentencia extranjera se emitió y nunca se dio la oportunidad al demandado de desahogar pruebas, pues ahí habría elementos suficiente para entender que es incompatible con el orden jurídico mexicano, ¿no? Aquí se le da la oportunidad, cuando menos a alguien, de ser escuchado. Y esto es casi también un reconocimiento internacional. La Convención Americana de Derechos Humanos tiene reglas muy similares, por ejemplo. Me comí, creo que un... Sí, perdón, me faltó este. 1190. El reconocimiento y ejecución de sentencias, fallos y laudos extranjeros que impliquen coacción en su ejecución requerirá un procedimiento de homologación y se sujetará a las disposiciones siguientes en el entendido que no podrá controvertirse el fondo de la resolución. Apunten ustedes, el 1190 es el artículo del Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares que establece cómo se va a llevar a cabo la homologación de una sentencia extranjera. Este es el artículo que tutela, que establece las reglas de cómo se lleva a cabo esa homologación de sentencia extranjera. Fracción primera. Se citará personalmente tanto al ejecutante como a la ejecutada y se les concederá un término de 9 días para que manifiesten lo que su derecho convenga. Se les admitirán medios de prueba que ofrezcan si fueren pertinentes y se señalará fecha y hora de audiencia para su desahogo. La preparación de la prueba correrá a cargo del oferente, salvo razón fundada. Entonces, si ustedes van a homologar una sentencia porque se los pide esta autoridad jurisdiccional requirente, al momento en que se les sea requerido a ustedes que les llegue ya el exhorto o la carta rogatoria internacional por relaciones exteriores, van a instrumentar este procedimiento del 1190 y es, uno, habría este expediente de homologación en el cual, en todo caso, cite a las partes, a los dos, a ejecutante y ejecutado, para que en un término de 9 días me manifiesten lo que su derecho convenga
y ofrezcan pruebas. Asimismo, ustedes van a dictar una resolución en la que admitan las pruebas y señalen una audiencia para el desahogo de la misma. Fracción 2. Las personas autorizadas o reconocidas como apoderados por la autoridad jurisdiccional extranjera podrán actuar como tal conforme a las facultades que la autoridad requiriente señale. En ese exhorto o carta rogatoria se señalará, por ejemplo, que los abogados de la que vendría siendo para nosotros la actora van a poder comparecer ante ustedes en el juzgado y van a poder intervenir como parte procesal y ustedes les reconocerían ese carácter. 3. En todo momento, la autoridad jurisdiccional ejecutante velará por el interés superior de niñas, niños y adolescentes y gozará de plenitud de jurisdicción para garantizar sus derechos. Si lo que pretenden es ejecutar una resolución, por ejemplo, que decretar el remate de un bien inmueble donde vivan niñas, niños y adolescentes, les otorga facultad jurisdiccional para que resuelvan conforme a plenitud ustedes, atendiendo a proteger el derecho de estos menores que podrían ser afectados con la ejecución sobre esa casa, ¿no? Donde ellos viven. Fracción 4. Los gastos de ejecución correrán a parte de la interesada, sin perjuicio de que en su momento deban de ser cubiertos por ejecutar. Inicialmente, a cargo del ejecutante los gastos, eventualmente se le puede trasladar al ejecutado. 5. La resolución que determina la ejecución forzosa. Antes, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la homologación era tramitada como incidente. Ahora el Código Nacional no nos indica que sea un incidente. Nos indica en todo caso que es como una especie de procedimiento, pero muy breve. Entonces nos dice, esa determinación deberá de pronunciarse dentro de un plazo de 3 días, una vez que se haya desahogado la última prueba. Y esta resolución es apelable en ambos efectos. Entonces, sin que sea un incidente, nos dice, les doy a los dos la oportunidad de que en 9 días manifiesten, ofrezcan pruebas, cito una audiencia única, en esa audiencia desahogo pruebas, y una vez, en todo caso, desahogadas las pruebas, tengo 3 días yo, juez, para decretar si homologo o no homologo la sentencia en todo caso, y se procede y decreto la ejecución de la misma. 6. Las cuestiones sobre depósito, avalúo, subasta y demás, sobre ejecución de sentencias, se regirán conforme al Código Nacional. Entonces, lo que el Código Nacional tutele sobre cómo se va a hacer avalúo de bienes, sobre el avalúo de bienes, sobre la subasta, sobre la vía de premio, pueden utilizar ustedes esas disposiciones. 7. La autoridad jurisdiccional de ejecución, y en su caso la de segunda instancia, es decir, ustedes, el juez mexicano, se abstendrá de pronunciarse sobre el fondo de lo fallado, ni sobre los fundamentos de hecho o derecho en que se apoye, ni podrá exigir equivalencia de resultados del fallo extranjero con respecto al propio. Únicamente examinará la autenticidad de la misma y sobre la forma de ejecución en términos. Se entiende que este procedimiento de homologación es darle validez a esta sentencia porque cumple con esos mínimos que ya mencionamos, que cumple con las formalidades del orden jurídico mexicano, que se entiende que la pudo haber dictado un juez competente, etcétera. Pero no es una oportunidad para volver a entrar al fondo del fallado. Por ejemplo, no es una oportunidad para volver a determinar si debía o no debía en todo caso. 8. La sentencia reconocida podrá tener cumplimientos parciales cuando no sea posible cumplimentarla en su integridad. Permite el Código Nacional, en todo caso, citar a cumplimientos parciales sin que por decir, pues esto no se puede cumplimentar, entonces deniego yo, juez mexicano, el cumplimiento, la ejecución de la totalidad del fallo. Si hay algo que se pueda cumplimentar, adelante. 9. La autoridad jurisdiccional que se declare incompetente para ejecutar la sentencia deberá remitir oficiosamente los autos a la autoridad jurisdiccional que considere competente. Si les llega a ustedes jueces de Acapulco y ustedes dicen, no, yo no puedo ejecutar porque el bien inmueble no se encuentra en Acapulco, se encuentra en Chilpancingo, este artículo, esta fracción novena, lo que dice es oficiosamente ustedes se lo remitirían a un juez de Chilpancingo, ya no hacer la cadena de regresárselo a relaciones y decirle, no, me lo mandaste mal, a mí no es, y devuélvelo al país requiriente, ¿no? 10. La resolución que reconozca la sentencia extranjera precisará en su caso qué parte del procedimiento de ejecución observará disposiciones especiales o extranjeras.
observando la autoridad jurisdiccional requerida que no se violen derechos humanos. Ustedes, si ya se llevó a cabo este pequeño procedimiento para homologar, van a determinar en todo caso en esa resolución, esa resolución, no le pongamos sentencia, esa resolución de homologación, en todo caso, cómo se va a llevar a cabo la ejecución. 11. El exhorto internacional de requerimiento o solicitud deberá especificar las formalidades para su diligenciación. Esta comunicación que hace ese juez internacional por ustedes debe de indicar cuando menos cómo se va a llevar a cabo el trámite de la misma. Y último, durante la tramitación del procedimiento de reconocimiento no procede recurso alguno ni medio que lo suspenda. Mientras se está tramitando ante ustedes este reconocimiento o ejecución, no hay recurso en los actos intraprocesales o en los con la finalidad de paralizar en todo caso el tema de la ejecución, por así decirlo. Finalmente, 1191. La resolución reconocida, es decir, que ya fue homologada por ustedes, por juez mexicano, será complementada conforme el derecho mexicano, excepto en los casos en que se autoricen disposiciones distintas. Entonces, se va a cumplimentar conforme a las reglas del Código Nacional relacionadas con remate de bienes, con avalúos, con vía de apremio, con requerimientos, etc. En el caso de subasta pública, los fondos resultantes quedarán a disposición de la autoridad jurisdiccional extranjera hasta por la cantidad definida en la resolución. El resto será distribuido por la autoridad jurisdiccional ejecutante conforme al derecho nacional. Si ustedes vienen y decretan el remate de un bien, van a poner a disposición de ese juez extranjero que está solicitando la colaboración, la ejecución, la homologación y ejecución de la sentencia, esta cantidad, y el saldo podrían regresárselo, devolvérselo sin mayor, siguiendo nada más las formalidades básicas que prevé el código, en todo caso, al ejecutado. Este era el artículo, perdón, los tenía cambiados. Entonces, como tal, podemos ver que formal o técnicamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a lo largo de estos 75 artículos que hemos visto entre la sesión de ayer y la sesión de hoy, técnicamente les decía, reglas mínimas o reglas básicas para cerrar como estas conclusiones. Uno, dije, no tutelan estos artículos un procedimiento internacional como tal, porque no dicen cómo inicia con una demanda y concluyan con una sentencia, sino son reglas relacionadas con la competencia de jueces mexicanos, con comunicaciones que pueda haber entre jueces mexicanos y jueces extranjeros, con cooperación procesal para llevar a cabo por ustedes, jueces mexicanos, notificaciones a sujetos que se encuentran en México en su jurisdicción, o para llevar a cabo actos de diligencias probatorias. La posibilidad, sí, de reconocer validez a fallos, a determinaciones extranjeras, pero dijimos, hay que distinguir, también esa es otra regla fundamental. Si únicamente el documento, esta sentencia extranjera, se utiliza como criterio, como prueba, tiene una simple parte declarativa, no requiero mayor formalidad, me la pueden inclusive hacer llegar directamente las partes. Pero si requiere la ejecución coactiva, el fallo, entonces requiero que venga producto de una carta rogatoria internacional que tendría que ser dirigida por parte de la autoridad central internacional de ese país a la autoridad central mexicana, que es Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores, comunicárselas a ustedes jueces y ustedes llevar a cabo la homologación de la sentencia conforme a el procedimiento de este artículo 1190 y pudiendo utilizar las disposiciones del Código Nacional en materia de ejecución tuteladas en todo caso en el artículo 1191. Esas son, pues, las reglas generales, las reglas básicas que se prevén en el Código Nacional en relación, yo diría, más que como lo definió el legislador al principio del título, que le llamó en todo caso procesos de carácter internacional, yo diría que son más actos
de cooperación, comunicación o cuestiones relacionadas con alguna etapa del proceso, sí, que tiene un carácter o una incidencia internacional. Con esto hemos pues concluido estas 75 disposiciones que tutela el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en relación con la validez y ejecución de estos actos de cooperación internacional. No sé si hay alguna duda hasta aquí de lo que hemos visto en la sesión de ayer o en la sesión de hoy. Creo Aprovechemos, que, aprovechemos perdón, las participaciones, amigas y amigos. El doctor Eric Mena nos abre la oportunidad de consultarle. Aprovechemos, por favor. si requieren complementar la idea, ustedes ya lo saben, lo hemos venido a lo largo diciendo del diplomado, hay muy poca obra todavía sobre el código, ya hay más, afortunadamente ya se han sumado más autores, más cuestiones, pero en realidad, en relación específica con este punto que hemos visto a lo largo de esta sesión, 2 sesiones, es decir, con lo que el código relaciona como materia internacional, la regulación de procesos internacionales, este es el único libro que yo he identificado y que a mi parecer es, técnicamente por ello es el mejor. Se llama Comentarios a la normatividad procesal en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y es de 2 famosos juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La doctora Nuria González Marín, una reconocida jurista española que forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y del maestro también Jorge Alberto Silva. En todo caso, este libro aborda la interpretación y el alcance de estas disposiciones del Código Nacional. Este libro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el libro 10º, relacionado con ejecución con los procesos internacionales, requirió en su momento que el Comité Técnico Revisor solicitara el apoyo de la Asociación Mexicana de Derecho Internacional Privado, conocida como AMEDIP, que son expertos juristas mexicanos, en todo caso, que tienen vasto conocimiento en relación con tratados internacionales de derecho internacional privado, es decir, relacionados con ejecución de prueba, ejecución de sentencias, relacionados con cuestiones sobre el estado civil de las personas, todas aquellas cuestiones sobre normas de conflicto, todas aquellas de las cuestiones de las que se ocupa el derecho internacional privado. Recuerden que el derecho internacional privado tiene una genealogía o un objeto de estudio muy distinto al derecho internacional público. El derecho internacional público se pronuncia sobre el carácter de los estados, fundamentalmente de los sujetos de derecho privado, de las corporaciones de derecho privado, de derecho internacional público, perdón, estados-nación. Pero el derecho internacional privado va más que nada, tendrá normas de conflicto relacionadas con cuestiones de lo que para nosotros es derecho común. Entonces, estos autores prepararon esta obra a partir de la experiencia e intervención que tuvieron por parte de que les solicitó el comité, este comité técnico revisor del Código Nacional en su momento, para complementar estas ideas. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. ¿Qué hacemos, doctor Mora? ¿Quiere que vamos a un receso en lo que se incorpora para el cierre del Qué diplomado? amable, qué amable, doctor, muchas gracias. No, ya estamos preparados, Ah, doctor, ya ok. estamos preparados. Vamos a darle el tiempo a nuestro querido consejero, muy apreciado consejero, Rodolfo Barrera Sales, quien habrá de hacernos el favor de leer el reconocimiento que el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de Guerrero le otorgan a usted, y además él hará la clausura de este diplomado.
en forma institucional. Por favor, le damos el tiempo al licenciado Rodolfo Barrera Sales. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos los participantes en este diplomado en Derecho Civil y Familiar, acorde al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles o Familiares. Primero quiero expresar a nombre del Poder Judicial del Estado de Guerrero, del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura y por supuesto del magistrado Raimundo Casarrubias Vázquez, presidente de estos dos órganos del Poder Judicial del Estado. Expresar el agradecimiento a usted, doctor Eric Mena Moreno, por su brillante participación en este módulo, en este tema denominado Procesos de Carácter Internacional. Creo que ha hecho una explicación muy nutrida, muy amplia en relación a estos procesos. Creo que hemos aprendido en gran medida de usted sobre estos temas y seguramente para los que vamos a incursionar en este nuevo modelo de justicia, pues serán una importante base de conocimiento para poder de alguna manera enfrentar con los conocimientos indispensables este nuevo modelo de justicia. Pues agradecimiento queremos también convertirlo en un reconocimiento hacia usted, doctor Eric, por esta brillante participación con un testimonio, pues de alguna manera documental por el momento digital, que seguramente posteriormente le van a hacer llegar ya de manera más material. Queremos hacer patente ese reconocimiento, entregándole el siguiente documento que, si me permiten, le voy a dar lectura. Dice textualmente lo siguiente: Poder Judicial del Estado de Guerrero otorga el presente reconocimiento al doctor Eric Mena Moreno por su destacada participación como catedrático en el Diplomado en Derecho Civil y Familiar, acorde al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, disertando el módulo Procesos de Carácter Internacional los días 17 y 18 de junio del 2024 en la ciudad de Chilpancingo, Los Bravos, Guerrero. Firma el maestro Raimundo Casarrubias Vázquez, en su calidad de magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Enhorabuena, distinguido doctor, muchas felicidades y reciba este reconocimiento con un gran afecto y desde luego haciendo patente ese gran conocimiento que usted tiene en estos temas, en esta materia. Muchas felicidades, doctor. Y la clausura, maestro Rodolfo Barrera, la clausura, por favor. Claro que sí. Hermano. Pues bueno, creo que para todos los que hemos estado en este diplomado bastante importante, creo que ha habido más de 100 participantes inscritos. Es uno de los cursos en los que hemos tenido más interesados, más profesionistas interesados, tanto del Poder Judicial como externos, abogados, notarios y distintos compañeros, compañeras, inclusive no solo hay abogados, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, me parece, por lo que he visto a los compañeros que han de alguna manera se han inscrito a estos diplomados. Desde luego que todos tenemos el gran interés por prepararnos por la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y creo que diplomado pues ha sido muy importante para esos efectos. En fin, a nombre del Poder Judicial del Estado de Guerrero, de los magistrados, magistradas, de la consejera y consejeros de la Judicatura, me permito expresar a ustedes
la correspondiente clausura. Pues siendo las 6:45 del día 18 de junio del año 2024, declaro formalmente clausurados los trabajos de este importante diplomado en Derecho Civil y Familiar, acorde al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Enhorabuena a todas y a todos, y que sea para el bien del Estado de Guerrero, para el bien de la sociedad guerrerense y para todos los participantes en este magno evento. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Rodolfo Barrera. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, doctor Eric. Gracias, doctor Eric. Maestro, si me permite, antes de terminar, por favor, pueden encender todas sus cámaras para hacer unas capturas de pantalla. Los que no puedan acceder, encender su cámara de igual, traten de tener sus micrófonos silenciados, por favor. A la cuenta de 3 va la primera captura. 1, 2, 3. Por favor, no escriban en el chat. Permítanme con una más. Okay. A la cuenta de 3 va una más. 1, 2, 3. Permítanme. Muchísimas gracias, y nada más para comentarles que igual el link de la asistencia del día de hoy ya se encuentra en el chat de Zoom. Los que no les lleguen a aparecer en un momento los voy a compartir en el grupo de WhatsApp del diplomado. Gracias. Qué amable, Gracias, muchas maestro. gracias. Doctor Eric, gracias. Gracias a todas y a todos y felicidades. Enhorabuena. Felicidades a todas y a todos. Gracias por habernos acompañado durante la disertación de este importante diplomado. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Gracias, maestro. Buenas tardes, gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Saludos, saludos, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Gracias a todos Gracias. por haber estado con nosotros.